Hola amado, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Iniciamos una nueva epístola y es la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses. Una carta epístola muy importante e interesante. No se sabe con exactitud cómo o cuándo o quién fundó la iglesia de Colosas. Pablo utilizó a Éfeso como el centro de sus actividades misioneras durante unos 3 años. En Hechos capítulo 20 pudimos estudiarlo, versículo 31. La energía con que llevó a cabo su evangelización durante ese tiempo indujo a Lucas a declarar allí en Hechos 19:10: todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hasta Demetrio también lo afirmó en Hechos 19:26. Este Pablo en casi todo Asia ha apartado a muchas gentes con persuasión del paganismo. Escribiendo a los Corintios acerca del fin de su permanencia en Éfeso y sus alrededores, el apóstol Pablo les envía saludos y dice en 1 Corintios 16:19 de las iglesias de Asia. Eso significa que la provincia romana de Asia era en ese tiempo el campo misionero del apóstol Pablo. Visitantes de toda Asia acudían al gran puerto marítimo de Éfeso y los mensajes del apóstol Pablo tuvieron que ser ampliamente difundidos por los viajeros que regresaban a sus lugares de origen. De esta manera, 2 ciudadanos de Colosas, uno llamado Epafras, en Colosenses 4:12 lo menciona, y Filemón, que de hecho hay una epístola a Filemón, una carta. Estos 2 quizá oyeron las buenas nuevas de la salvación y junto con otros pudieron haber llevado el evangelio allí a sus conciudadanos en Colosas. Por eso, entonces, es la forma en cómo se lleva, pero pues no se sabe con exactitud. Por lo tanto, aunque Pablo pudo no ser el fundador de la iglesia de Colosas, probablemente fue en sentido muy real su padre. Según esta epístola, es evidente que él se sentía responsable por la condición espiritual de los cristianos colosenses y que conocía bien sus necesidades y los peligros en que estaban. Y mira que él les escribe esta carta similar como escribió a Galacia o a Gálatas, a Efesios, a Corintios, iglesias que él fundó. Entonces podríamos decirle que Pablo también fue el fundador de esta iglesia Colosas. Pero como te mencioné, no hay certeza, no hay ningún registro acerca de su fundador. Esta epístola fue redactada, fue escrita sin duda en Roma alrededor del año 62 después de Cristo, durante el primer encarcelamiento del apóstol Pablo. Así que él escribe desde su prisión y mira bien cómo ese amor, esa pasión del apóstol Pablo, no importaba que él estuviese en prisión. Claro, tenía algunas libertades porque podía tener libros y escribir, cosas que de pronto algunos otros prisioneros no las tenían, pero Pablo podía allí redactar, escribir, enviar cartas, mensajes, consejos, y hemos visto muchas de las cartas, epístolas hasta el momento que Pablo ha escrito desde su prisión, desde la prisión. Ahora, en cuanto a la temática de la carta a los Colosenses, es una temática interesante. Mira, en Gálatas y en otros escritos, Pablo refuta únicamente a los judaizantes, como en Corintios también lo estudiamos. Pero ahora aquí, en Colosenses, su propósito es diferente porque es un propósito mixto. Es decir, no solo se preocupa por refutar el legalismo judaizante, sino que también se opone a ciertos elementos paganos que procuraban degradar o eclipsar más bien el ministerio de Cristo. Por lo tanto, el apóstol Pablo ataca la idea de intermediarios angélicos como agentes de creación y mediación y declara que únicamente Cristo es el creador y mediador. Y en el capítulo 1 hace énfasis precisamente en esto. Cristo Jesús, el autor, el mediador, el creador de todo. El apóstol también trata de los resultados morales de esas herejías. Prohíbe por igual los extremos de un ascetismo demasiado rígido y de la licencia desenfrenada. Ambas herejías sostenían que la voluntad humana es soberana. Ese culto a la voluntad es una humildad falsa o fingida y por lo tanto condenable. Todas las complacencias carnales, y la lista del apóstol es casi exhaustiva. Todas esas complacencias carnales son rigurosamente condenadas. Pablo presenta a Cristo como el creador y el sustentador del universo, cabeza, mediador y emancipador de la iglesia. En Cristo los principios sustituyen a las ceremonias.
El apóstol escribe clara, lógica y vigorosamente a sus amigos de Colosas, persuadiéndolos a que se vuelvan de las vanas e inútiles especulaciones a la realidad del Evangelio en Cristo Jesús o de Cristo Jesús. Entonces, él levanta en alto a Cristo en Colosenses, porque allí ellos estaban yéndose a otras ideologías extrañas en cuanto a la creación, que había otros creadores, que la tierra no fue creada como la Biblia lo registra, sino de otras especies, de otras formas. Entonces esto pues lo ataca el apóstol. Mira que esta epístola también nos sirve para hoy día, porque estas tendencias o estas herejías, estas ideologías están permeando en nuestro mundo hoy, han venido entrando desde hace mucho tiempo y hoy hay muchos que creen en la evolución, que creen que la tierra no fue formada por Dios, sino fue por medio de una explosión y otros asuntos. Así que es importante para refutar estas cosas leer la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses. Ahora, en cuanto al capítulo que nos corresponde leer hoy, el capítulo 1, Pablo saluda a la iglesia en Colosas y expresa su gratitud por su fe. Él también ora por los colosenses para que tengan una comprensión más profunda de la voluntad de Dios y sean llenos de sabiduría y conocimiento. Interesante. También presenta a Jesucristo como la imagen de Dios y el creador de todas las cosas, refutando esa ideología que estaba permeando en las iglesias de aquel lugar. Y explica cómo Jesucristo reconcilió a los creyentes con Dios a través de su muerte y su resurrección. Por eso leamos la epístola a Colosenses pensando siempre en que Cristo es nuestro creador y solo a Él debemos ensalzar y exaltar en nuestra vida, reflejarlo. Dice la Biblia, Colosenses 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Qué maravilloso. Y mira, en varios escritos del apóstol, en varias cartas, él deja marcado este concepto. 1, el Padre, y 2, el Hijo. No sé cómo hoy día muchas personas, y desde hace tiempo, muchos empiezan a hablar y especular diciendo que Jesús es el mismo Padre. No sé de dónde se basan, pero no hay fundamento bíblico para nosotros sustentar esta doctrina. Pero sí hay demasiado fundamento bíblico en los escritos del apóstol Pablo para decir que está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 3 que conforman un solo Dios, ese Dios al cual nosotros adoramos. Y aquí una vez más el apóstol Pablo hace énfasis en esto. Dice, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora, la sierva del Señor, Ellen de White, en la carta 58 del año 1900 dice así: la manifestación de verdadera bondad es llevar frutos de buenas obras. Esto merece la aprobación del cielo. Leed el primer capítulo de la epístola de Pablo a los Colosenses. La instrucción que contiene es del más elevado valor. La religión de Cristo hace verdaderamente benévolo a todo el que la posee. No aprueba ninguna mezquindad, ninguna transacción sórdida. Los verdaderos cristianos tienen una nobleza que no les permite realizar ninguna de las acciones despreciables y llenas de codicia, que son una desgracia para el que los efectúa. Interesante. Entonces hay que prestarle atención a este primer capítulo de la epístola a Colosenses. Ahora, otro texto, la carta 161 del año 1903 dice: los capítulos 1 y 2 de Colosenses me han sido presentados como una expresión de lo que deben ser nuestras iglesias en todas partes del mundo. Así que debemos prestarle mucha atención, demasiada atención a estos 2 capítulos, porque Dios lo ha mostrado para que nosotros podamos seguir esta misma tendencia que Pablo está presentando aquí. Dice el versículo 3, siempre orando por vosotros damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Y este Epafras, como te lo mencioné al principio, era el mensajero que quizá había llevado el mensaje de salvación a Colosas. Pablo lo llama nuestro consiervo amado,
Cuando Pablo escribe la carta a Filemón, él menciona y habla de Epafras diciendo que es mi compañero de prisiones. Evidentemente, Epafras era oriundo de Colosas. Se conjetura entonces que podría haber escuchado el Evangelio en Éfeso y que después de consagrarse al servicio de Dios se convirtió en misionero para su propia gente. Por eso Pablo dice aquí, él es el fiel ministro de Cristo para vosotros, porque les compartió el Evangelio a ellos, les llevó el mensaje de salvación. Y ahora dice, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Entonces él llevaba mensajes a la iglesia en Colosas y luego traía los mensajes a Pablo allí en prisión. Es interesante cómo Pablo seguía informándose de las iglesias, aunque estaba en prisión, pero él no se desatendía de esas iglesias. Es decir, él siempre estaba atento, siempre estaba allí pendiente de cada una de las iglesias que Dios le había dado la oportunidad de fundar. Y las que no, pues de todas maneras les enviaba sus cartas y estaba allí pendiente de la obra del Evangelio de Cristo Jesús. Esto es tener amor, pasión por las almas. Y luego estoy mencionando acerca de Epafras y cómo Pablo ora por él. Y el versículo 9 al 11, Pablo empieza a expresar la oración que hace. Dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Amén. Gloria al Señor. Qué maravillosa oración la que hace el apóstol Pablo. Y luego menciona y exalta a Cristo Jesús. Pero antes, quiero leerte la carta 179 del año 1902. Dice así: cuán completa es esta oración. No hay límite para las bendiciones que tenemos el privilegio de recibir. Podemos ser llenos del conocimiento de su voluntad. El Espíritu Santo nunca hubiera inspirado a Pablo a ofrecer esta oración en favor de sus hermanos si no hubiese sido posible que ellos recibieran una respuesta de Dios de acuerdo con el pedido. Pero como es así, sabemos que la voluntad de Dios se manifiesta a su pueblo cuando éste necesita una comprensión más clara de la voluntad divina. Gloria al Señor. Así que cuando necesitemos esto, solamente debemos clamar al Señor, abrirle nuestro corazón y pedirle. Por eso dice Santiago 1, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la dará en abundancia y sin reproche, y le será dado. Y es lo que hace Pablo. Pide sabiduría por la iglesia, conocimiento, porque recuerda, como te dije en la introducción, en esta iglesia estaban entrando ideologías extrañas que alejaban a Dios del centro de la creación, de nuestro sustentador, y ponían otro fundamento, otros sustentos, otros creadores que no era precisamente Dios. Así que Pablo les enseña, dice, oro para que ustedes tengan el conocimiento. Con gozo, dice el versículo 12, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Gloria al Señor. Entonces ahora Pablo empieza a entrar en el propósito especial de su carta, de su epístola, y es refutar aquellos conceptos extraños acerca del Creador, acerca de quién es nuestro verdadero ayudador, quién es nuestro libertador. Y él empieza ahora a exaltar a Cristo Jesús. Y aquí entonces Pablo termina la introducción a la epístola a Colosenses. Ha agradecido a Dios por lo que ha oído del progreso de los cristianos colosenses. Ha pedido ayuda del cielo para que crezcan en el verdadero conocimiento de la voluntad divina. Estas peticiones continuamente surgían del corazón del apóstol, especialmente desde que recibió un informe directo acerca de los creyentes de Colosas. Después les recuerda sus privilegios por haber sido trasladados al reino de la luz y cuál debería ser su gozo por su liberación del poder de las tinieblas. Entonces él deja en claro aquí en su introducción a esta epístola que es Dios, Cristo Jesús, quien nos redimió, y nosotros estamos aquí y nosotros existimos y nosotros tenemos la oportunidad de salvaciones gracias a Cristo. A nadie más, o sea, no tenemos a quien más agradecerle, sino solamente a Dios. Él es nuestro sustento. Y luego dice el versículo 15, Él, Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Interesante. Y ahora de ahí en adelante, Pablo se ocupa y se encarga del tema principal de esta epístola, como te mencioné, es la persona y la posición de Cristo.
Él exalta a Cristo. Ahora, esta expresión que el apóstol presenta aquí de Cristo Jesús, como dice el primogénito de toda la creación, pareciese indicar como si Cristo hubiese sido creado, pero no. Ya lo ha reflejado en otras cartas y aquí también lo va a presentar, que Él fue el creador, dice el versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Entonces, la mejor forma de interpretar esta expresión primogénito, que en griego es prototokos, se usa en sentido figurado para describir a Jesucristo como primero en categoría. Y esa figura deriva de la dignidad y la posición pertenecientes al primogénito de una familia humana, o más específicamente al primogénito de una familia real. La jerarquía de Cristo es única en su género, autorizada y absoluta. Se han confiado todas las prerrogativas y toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Pablo destaca la posición de Cristo porque está procurando hacer frente a los argumentos de los falsos maestros, quienes declaraban que Cristo era creado y negaban su supremacía, pero aquí Pablo exalta a Cristo y lo pone por encima y dice, Él no fue creado, al contrario, Él fue el creador. Antes que todas las cosas existieran, ya Él existía. Y Él, dice el versículo 18, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Gloria al Señor. Otra vez más aparece esta expresión y ahora haciendo énfasis a la muerte de Cristo Jesús, que también estuvo entre los muertos, pero simplemente se encarga es de presentar la supremacía de Cristo en todo lo que hizo, en todo lo que hace y en todo lo que hará. Él es nuestro Dios, nuestro Maestro, nuestro Creador. Y puedes seguir leyendo el texto. Él explica y explaya y ahonda y exalta a Cristo Jesús. Y dice el texto, versículo 19, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Amén. Entonces, ¿qué más podemos decir? Solamente que es Cristo. Es el único en el cual nosotros podemos encontrar salvación y redención por su sangre, el perdón de los pecados. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 1 de la epístola a Colosenses. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!